para que pudiésemos ofrecer voluntariamente. Pues todo es tuyo y de recibido de tu mano te damos. Hermanos, y David, el más grande rey de Israel para muchos, que ha tenido el pueblo de Israel, abundante en riquezas, abundante en conocimiento de la palabra, abundante en amor de Dios, hermanos, expresado de esta manera humilde. ¿Quién es él? Estamos hablando del rey David, una persona, un ícono bíblico dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Y él expresó esto, hermanos. Si él dijo esto, entonces nosotros, ¿quiénes somos? ¿Verdad? Demos al Señor, porque a través de las ofrendas se honra el nombre del Señor, ¿verdad? Como dijo Salomón, hijo de David, honra al Señor con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes. Hay una promesa, dice, serán llenos tus graneros con abundancia. Así de que, no sé si saben el texto bíblico, segunda carta a los Corintios 9:7, ¿cuánto? Cada uno de lo propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a la mujer. Según los Corintios 9:7. Gracias también por aquellos que no han podido dar. Te pedimos que tú les des en abundancia para que puedan darte gratitud, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, este concilio se ha reunido y por unanimidad decide que está recomendando a la iglesia que nuestro hermano Ramón Silva Valdés sea ordenado. Ha resultado idóneo. Ahora es la iglesia la que tiene que proponer seguridad de parte de los miembros para que la iglesia dé su aprobación de que la iglesia desea que él pueda ser ordenado. Esperamos si hay alguien que proponga. Bien, hermanos, entonces, bueno, como esto no lo hacemos muy seguido, la segunda vez que lo hacemos en esta iglesia, y la primera vez que ya tiene algunos años, entonces se nos olvida pues cómo llevar a cabo en este caso este culto, ¿no? Para ordenar a nuestro hermano. Y gracias, hermanos, gracias por el apoyo que nos han dado. Entonces ahora nos toca, hermanos, como iglesia, es a los integrantes únicamente de esta iglesia, a los miembros de esta iglesia, decidir, hermanos, si queremos que nuestro hermano sea ordenado. Como lo hacemos en la sesión de negocios, alguien tiene que proponer, alguien secundar, y si la mayoría de la iglesia levanta la mano aceptando, entonces nuestro hermano será ordenado. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces quedan ustedes. Si alguien quiere proponer que sea ordenado nuestro hermano, puede hacerlo.
Sí, bien. Ya pusieron, gracias. Bien, ¿alguien ahora tiene que secundar, hermanos? ¿Quién secunda? Bien. Y ahora hacia la iglesia, hermanos, nos van a pedir que, por favor, si aceptan que nuestros hermanos sean ordenados, nos levantemos la mano. ¿Verdad? Entonces, bueno, creemos, hermanos, que fácilmente supera la mayoría. Y bueno, Gracias. Solamente quisiera, por favor, que me dieran el nombre del hermano que propuso. Sí. Sergio Reyes Gutiérrez, hermano. ¿Y el hermano o hermana que secundó? Pues hubo varios hermanos, no sé, Bexa, Yo. son varios a la vez. Sí. Betsabe Carrillo Campo. ¿Betsabe Carrillo? Carrillo o Campo. Carrillo o Campo. Todos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Ramón Espinosa. Él nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Preparemos nuestro corazón y estemos bien con Dios. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos, apoyando, ¿verdad?, el ministerio de nuestro hermano Ramón. Se siente un tanto extraño decir su nombre, pero gracias a Dios porque podemos estar con nuestro hermano y con la iglesia y dar testimonio, ¿verdad?, de que Dios ha llamado a alguien y ese alguien ha aceptado el desafío de Dios para su servicio. Así que, y para mí también es un honor, al estar colaborando en el seminario, poder participar en la ordenación de un exalumno del seminario, ¿verdad? Entonces, ese es algo extra, porque sin duda alguna Dios llama. El seminario, aunque me vayan a regañar después, pero el seminario no es necesario para servir a Dios, no es indispensable para servir a Dios. El Señor llama, el Señor capacita, ¿verdad? Y no es indispensable, sí es muy útil, es muy necesario. Bueno, ya me contradije un poco. Es muy útil, ¿verdad? Pero no es indispensable, porque Dios llama y el Señor usa a personas que se preparan formalmente y a quienes no lo hacen de esa manera. Pero gracias a Dios por la bendición de que nuestro hermano no solo recibió el llamado, sino también fue a prepararse. Y la verdad, decir, hermanos, yo tengo ya algunos cuantos años, ya perdí la cuenta, gradué en el año 2000 y unos 13 años de ministerio. En ese mismo año fui ordenado al ministerio de Mantel, y siendo pastor de la iglesia Jesucristo es el Señor, ya casi no me acordaba, pero yo creo que a pesar de que aun cuando uno ha estado en una institución teológica para prepararse, la verdad es que el Señor es el que nos va capacitando en la práctica. Hay muchas cosas que no nos enseñan en el seminario, hay muchas preguntas que no nos resuelven ahí y uno tiene que ir descubriendo, ¿verdad? Descubriendo algunas cosas que Dios quiere enseñarnos a través de la práctica del ministerio. Así que, hermano Ramón, pues felicidades, porque
principalmente porque has aceptado el desafío de servir a Dios. Eso es lo más grande. Yo creo que el día de hoy es un día para celebrar, si lo podemos decir en esta palabra, para gozarnos, sobre todo, no tanto porque alguien presentó un examen, no es por esa razón. Gozarnos porque alguien ha aceptado ese llamado del cual Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y créanme, yo sé, como director del seminario, que los obreros son pocos. Yo lo sé. Andamos de una a otra iglesia lanzando el desafío, invitando a hermanos, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, ¿verdad?, que acepten el llamado a servir a Dios. Y la palabra de Dios, lamentablemente, en este caso se cumple, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Digo lamentablemente porque deberían haber más hombres y mujeres que acepten ese desafío. Y eso es el motivo que nos da gozo el día de hoy. Así que, hermanos, quiero pedirles que por favor busquen en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 6, y leamos solo el versículo 6. Y aunque usted no lo crea, en ese versículo se va a basar el mensaje, así que esto significa que el mensaje va a ser corto, ¿verdad? Espero poder cumplirles. Pero Juan capítulo 1, versículo 6 nos enseña algunas cualidades de un siervo de Dios. Cuando todos lo tengan, yo les invito a que digan amén para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Créanme que en algunos casos es necesario leer versículos antes y versículos después, pero en este caso no, porque Juan 1:6 dice todo lo que queremos decir el día de hoy. Leemos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así de simple, así de sencillo. Yo escuché una predicación como esta, basada en este versículo, en una ordenación, y creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y no hace falta predicar sobre el Salmo 119 completo para que la palabra nos edifique, porque toda la palabra es inspirada por Dios, ¿o no? Toda. Juan 1:6 nos dice algunas cualidades de un siervo de Dios, pero de antemano yo quiero contarles, antes de todo esto, contarles lo que a veces la iglesia o la gente espera de un siervo de Dios, ¿verdad? A ver si le agarran el hilo, pero hay quienes creen que un pastor, el pastor perfecto, se llama esta reflexión previa para empezar el mensaje. El pastor perfecto. Hay quienes dicen que el pastor perfecto trabaja 12 horas al día, pero está disponible las 24 horas. Gana poco dinero, o sea, no le cuesta mucho a la iglesia, pero es el que más diezma en la iglesia. Nadie le puede ganar, él tiene que diezmar más. Es muestra de su espiritualidad. Y además, su esposa tiene que lucir los mejores vestidos. Dedica muy poco tiempo a sus hijos y a su familia, pero tiene que dedicarle todo su tiempo a la gente. Y a la vez, sus hijos, aunque les dedique poco tiempo, deben ser la familia más ejemplar e intachable en la iglesia. Se dice que el pastor perfecto atiende todas las llamadas, siempre en su oficina. Si usted le llama a la 1 de la madrugada, él está en su oficina. Si le llama a las 7 de la mañana, él está en su oficina. Pero a la vez está todo el día evangelizando y visitando, visita a todos los miembros, a todos los simpatizantes, a todos los enfermos, ora por cada uno de los enfermos y además tiene muchas reuniones administrativas. Quería seguir, pero creo que no tiene caso. Porque ustedes y yo estaremos de acuerdo en que no existe el pastor perfecto. ¿O sí, hermanos? Jesús. Bueno, pues, estamos hablando aquí entre los seres humanos, ¿verdad? Creo que no existe el pastor perfecto. Y sin embargo, a veces, como pueblo de Dios, como miembros de una iglesia, siempre esperamos más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar o hacer por el Señor. Así que Juan capítulo 1, versículo 6 nos da 3 cualidades de un siervo de Dios. Número 1, un siervo de Dios es humano. Dice Juan 1:6, ¿qué dice al principio? Hubo un hombre, así de fácil.
paremos ahí con el texto. Hubo un hombre. Un siervo de Dios, hermanos, es un hombre. Es un ser humano. Un siervo de Dios es como cualquiera. Es como todos, porque es un hombre. Ciertamente, a veces podemos ver que las iglesias y los creyentes consideran que el pastor debe ser aquel que está más cerca de Dios. Y no estamos negando eso. En cierta manera es verdad. Si estamos al frente del pueblo de Dios, yo creo que tenemos la demanda de Dios de vivir consagrados a Él, de vivir entregados a Él. Pero a veces la gente piensa de otra forma y dice que el pastor debe ser el que está más cerca de Dios. Y obviamente, por obvias razones, que tiene un nivel espiritual más alto. El problema, todo está bien hasta ahí. El problema es que cuando llegamos a esperar algo así de un hombre, llegamos a pensar, aunque sea de manera inconsciente, que es una persona que ya no peca, ¿verdad? Casi que camina ciertos centímetros sobre el piso, como Enoc, ¿verdad? Que camina con Dios, él no peca. Eso nos lleva a esperar o demandar un comportamiento perfecto. El problema con pensar que el pastor debe ser la persona que está más cerca de Dios y que debe tener un nivel espiritual muy alto, lo cual es cierto, es verdad, pero como dije, a veces eso nos lleva a un problema, a esperar que el pastor no tenga errores, ¿verdad? A esperar efectivamente que el pastor no peque, que el pastor siempre tenga toda la paciencia del mundo y nunca se enoje. Más perfecto que Moisés todavía. Y lamentablemente nos equivocamos en esta expectativa acerca del pastor. Dice la Escritura, hubo un hombre, luego dice enviado de Dios, pero primeramente dice que era un hombre. Yo no sé, aquí mis hermanos, el hermano Ramón, los demás pastores que están aquí, si algún día sintieron que dejaron de ser seres humanos. Y yo creo que cuando la gente se acerca a nosotros y nos dice, hermano, usted que está más cerca de Dios, usted que Dios sí lo oye, ¿verdad? Está bien estar más cerca de Dios, aunque pues no tiene que ser la norma, no tiene que ser la ley, porque el Espíritu es dado a todos, ¿sí o no, hermano? Dios nos da a su Espíritu a cada uno, a todos los creyentes, y no por fuerza el pastor tiene que estar más cerca de Dios. El asunto es que la gente llega a pensar, pues sí, si está más cerca de Dios, pues seguramente a él, solamente él, Dios oye, ¿no? ¿Será cierto eso que solamente al pastor Dios oye? No. Yo creo que no. Así que, como dije, esta actitud a veces lleva a traer como consecuencia que las expectativas son muy altas. Cuando el pastor se equivoca, cuando comete un error, la gente se decepciona. Aquellos que esperaban demasiado se decepcionan y entonces empiezan los problemas. La Biblia dice de un hombre como pocos en la Biblia. Yo creo que a veces desarrollamos cierta admiración por algún personaje bíblico. Yo confieso que uno de los que admiro sobremanera es Juan el Bautista. Dice la Escritura, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Luego les diré por qué admiro este personaje de la Biblia. Pero como sea, es un hombre como cualquiera, fue un hombre como cualquiera. El hecho es que la Biblia afirma que alguien que es un siervo de Dios, alguien que es llamado por Dios, es un ser humano. Un pastor tiene que ser humano. Un pastor tiene que ser hombre. Aquí pisar la tierra, todavía sufrir, todavía enfermarse. Un pastor todavía tiene que padecer lo que padece cualquier ser humano. Dios nos ha puesto a los siervos de Dios y ha escogido hombres para transmitir el mensaje a los hombres. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque solamente un hombre puede comprender los sufrimientos de los demás hombres. Y por eso se dice que la grandeza del ministerio pastoral es que nosotros transmitimos un mensaje perfecto de un Dios perfecto por un mensajero imperfecto a seres humanos imperfectos.
Esa es la grandeza del ministerio pastoral. Primera cualidad, es humano. Segunda cualidad, Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre, y luego ¿qué dice? Enviado de Dios. He dicho que un pastor es un hombre como cualquiera, como todos. Pero debo decir también que un pastor, un siervo de Dios, es un hombre diferente también a los demás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con los demás? Bueno, no hay una diferencia que nosotros podamos establecer. La diferencia es el llamado. Dice, hubo un hombre, ¿cómo? Enviado de Dios. Aunque hemos dicho que debe ser igual a los demás, a la vez podemos decir que un siervo de Dios es alguien diferente. Se distingue porque es enviado. Se distingue porque es llamado. Si hay algo sobrenatural en nosotros, es el bendito, el divino llamado de Dios. Se distingue porque es alguien comisionado por Dios. Aunque somos seres humanos, imperfectos, pecadores todavía, tenemos sobre nuestros hombros la grande responsabilidad de tener el llamado, la comisión, ¿verdad? La elección que Dios nos ha hecho para desempeñar su ministerio. Y muchas veces llegamos a pensar que nos queda grande el llamado porque no nos consideramos dignos de ser nosotros, precisamente nosotros, escogidos para su servicio. La Escritura misma lo dice. Así que, hermanos, como decíamos hace un momento, a veces la congregación, a veces los creyentes, a veces los hermanos no tienen necesariamente la mejor actitud hacia el siervo de Dios. Yo no digo que aquí sea así, por supuesto, yo sé que aquí no es así, ¿verdad? Y que ninguna de las iglesias aquí representadas es así. Pero a veces suele suceder en unas iglesias que nosotros no conocemos, y a veces los creyentes no tienen la mejor actitud hacia el siervo de Dios. A veces los creyentes no ejercen el respeto que un siervo de Dios se merece. Argumentando, ya no estamos en los tiempos de la ley, ya no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, y por lo tanto se deduce, ¿verdad? Los siervos de Dios ya no se les debe respetar como antes, yo creo. La realidad es que un siervo de Dios merece respeto, ¿o no? Un siervo de Dios merece nuestro apoyo, ¿sí o no, hermano? ¿Por qué? Hemos dicho, es cierto, es como cualquiera, es un ser humano, pero a la vez es diferente. Y la diferencia no lo hacemos nosotros. Hermanos, si por mí fuera, yo no estuviera en este negocio, ¿verdad? Si por mí fuera, yo no quisiera el llamado, si por mí fuera. Pero es algo que me fue impuesto, es algo que yo no elegí, es algo que yo no esperaba. Yo estoy seguro que nuestro hermano Pastor Ramón Silva tampoco esperaba, y ninguno de los que hemos sido escogidos por Dios tampoco esperaba. Yo anhelaba ser médico, ¿verdad? Como el doctor Rubén Lemos. Yo anhelaba ser médico. Ese era mi deseo desde niño, desde muy pequeño. Y justo cuando estaba a punto de entrar a la universidad, Dios dijo, hasta aquí, no más. Y a veces pesa dejar algunas cosas. Pero después de eso he llegado a valorar el ministerio y a decir, por supuesto que vale la pena servir a Dios. Como dijo Pablo, todo lo demás lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque servir a Dios es un honor especial. Y todo aquel que es llamado por Dios merece estima. Todo aquel que es llamado por Dios, la Biblia lo dice, merece reconocimiento, que debemos reconocer a los que trabajan y nos presiden en el Señor. ¿Sí o no, hermano? Todo aquel que ha sido llamado por Dios merece nuestro apoyo, porque Dios le ha dado una misión, porque Dios le ha encomendado guiar a su pueblo para hacer un trabajo especial. Todo aquel que es llamado por Dios, y tal vez es lo más difícil, merece nuestra obediencia, ¿o no? ¿Qué dice Hebreos capítulo 13? Obedecer a vuestros pastores. ¿Y qué más dice? No se oye, iglesia. Sujetaos a ellos. Exactamente, porque ellos velan por nosotros. Hermanos,
que alguien se tenga que sujetar a nosotros tampoco es algo cómodo ni feliz, porque sabemos que hay un gran peso de responsabilidad sobre nuestros hombros, tener que dar cuentas por el ministerio que Dios nos ha demandado. No hay nada más. No quisiera usted estar en los zapatos de un siervo de Dios, se lo puedo asegurar. Pero es algo que Dios ha puesto sobre nosotros. Dios nos ha llamado y tampoco podemos rehuir al llamado de Dios. Así que, hermanos, un siervo de Dios es un ser humano. Un siervo de Dios es alguien que es llamado por Dios o enviado de Dios. Y en tercer y último lugar, Juan capítulo 1 versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, ¿y qué más dice? El cual se llamaba Juan. Hemos dicho que hay dos cualidades: humano, llamado por Dios, y número 3, tiene una identidad propia. No solo es imperfecto, tiene una identidad propia. Los pastores no se hacen en serie, ¿verdad? Los pastores del seminario, primero el seminario no hace pastores, pero los pastores no se hacen todos igual. A veces quisiéramos que los pastores todos fueran iguales, todos pensaran igual, todos tuvieran los mismos criterios, pero no. Tiene una identidad propia. Dice la Escritura: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aunque él, en algún momento, cuando lo confundieron con el ministerio de Cristo, él solamente dijo: yo soy la voz. Cuando le preguntaron: ¿tú quién eres?, él dijo: yo soy la voz. Y eso habla de humildad, eso habla de sencillez que debe tener un siervo de Dios. Y más adelante Juan 3 dijo: yo soy el amigo del esposo, ¿verdad? Qué bonito ministerio, el amigo del esposo. En otra ocasión predicaremos de Juan 3, pero ahora regresemos a Juan 1.6, porque así como se tomó tiempo para el interrogatorio, yo creo que ya se me está acabando el tiempo. Un siervo de Dios tiene una identidad propia. A veces esperamos quisiéramos que los pastores todos fueran iguales, especialmente cuando hay un cambio de pastor en una iglesia. Sale un pastor, entra otro pastor, la iglesia sufre, ¿cierto o no? La iglesia quisiera que el pastor que llega fuera igual que el otro, y empieza a decir: es que el pastor de antes hacía así y asado las cosas, es que el hermano predicaba tanto tiempo, es que el hermano visitaba de tal forma y oraba así. Pero, hermanos, los siervos de Dios tienen una identidad propia. No podemos todos pensar igual, porque Dios da dones diferentes a cada uno. Y además, los siervos de Dios tampoco podemos cumplir las expectativas de la gente que nos rodea, porque nunca le daremos gusto a nadie. Dice la Escritura que a Juan el Bautista se le criticó por ermitaño, ¿no? Y a la vez a Jesús se le criticó también por comer con los pecadores. ¿Se le da gusto a la gente o no? No, ¿verdad? Así que cada siervo de Dios tiene una identidad propia, cada siervo de Dios tiene dones propios que Dios le ha dado, cada siervo de Dios tiene una educación diferente, viene de una familia diferente, cada siervo de Dios tiene un trasfondo diferente, ha sufrido cosas diferentes, y por lo tanto la visión que Dios le ha dado es diferente. Pero aún así, con todo eso, Dios dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Así que, hermanos, yo creo que Dios desea que su iglesia, la primera iglesia bautista del Salto, apoye el ministerio del pastor Ramoncillo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el plan de Dios. Así Dios quiso. Dios lo quiso, por eso Dios puso, como dice Efesios 4, 11 y 12, ¿verdad?, a unos profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, maestros, y Dios los puso para que, digamos en palabras contemporáneas, para que entrenen y capaciten a la gente para la obra del ministerio. Es el plan de Dios. Yo creo que Dios desea que esta iglesia prospere, crezca, que desarrolle un ministerio de impacto al mundo que está afuera, y solo se logra cuando estamos juntos, cuando nos amamos, cuando a pesar de nuestros errores
entendemos que somos seres humanos y aún así decidimos, Dios nos hizo una familia, ¿verdad? Dios nos hizo una familia y tenemos que caminar juntos hasta el final. Así que, hermanos, agradezcamos a Dios, celebremos el llamado de Dios, celebremos al Dios de la gracia que Él sigue llamando más hombres y mujeres para su servicio. Demos la gloria al único que merece y rindamos nuestras vidas a Él. Hagamos lo que nos toca hacer. Quisiera leer como conclusión el día de hoy, hermanos, que me acompañen por favor en 2 Timoteo capítulo 2, por favor, porque debo concluir entregando algunos consejos a nuestro hermano pastor Ramón Silva Valdés. ¿Qué más consejos que lo que el apóstol Pablo le dio a un hombre joven, a un siervo de Dios joven, como Timoteo, y que son aplicables a nosotros? Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades como el buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano pastor Ramón Silva, no sé si es consejo, pero el ministerio es difícil y hay que sufrir. Como dijo su esposa aquí al frente, ¿verdad? Hay que estar dispuestos, hay que entrar en el ministerio, no es nada fácil. Algunos anhelarían el ministerio pastoral, lo anhelan, pero la verdad es que uno tiene que padecer muchas cosas. Pero nuestra inspiración debe ser que Cristo sufrió por nosotros y sufrió mucho más. Segunda cosa que se encuentra en el capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia. Procura con diligencia ¿qué? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo creo que a quien debemos agradar, hermano, usted sabe, ¿verdad? Antes que a las personas. Porque una iglesia nos puede despedir, una iglesia nos puede dar las gracias. Pero lo primero que debemos, el primer compromiso en nuestro corazón es con el Señor, a quien estamos obligados a agradar, que es al Señor. Leo unos versículos más. Capítulo 2, versículo 22 dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si hay algo que debamos cuidar, hermano, es nuestro testimonio, nuestra vida moral delante del Señor y de la gente. Tenemos que cuidar eso. Cuando eso se acaba, en realidad no tiene sentido el ministerio, no tiene sentido servir al Señor. Leo también versículos 24 y 25 de ese mismo capítulo. Porque el siervo del Señor, ¿qué dice? No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es muy importante, hermano, nuestra relación con los demás. Por supuesto que si bien no somos perfectos, pero se espera que nosotros estemos bien con todos y estemos en paz con todos. Y podríamos seguir toda la carta, 2 Timoteo, pero solamente leo 2 Timoteo 4, versículo 6, porque es de inspiración y de alguna forma es la meta que debemos perseguir aquellos que hemos sido llamados por Dios. Pablo dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué dice el 7? Que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo creo que nuestra meta debe ser pelear esa buena batalla y poder decir como Pablo: Señor, aquí estoy.
¿verdad?, de cumplir el ministerio de primera edad. Hermano Pastor Ramón Silva, por último también decirle que los pastores que estamos aquí formamos parte, así como la iglesia, ¿verdad?, de una convención regional, la Convención Regional Bautista Emanuel, aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y yo creo que también como consejo, por supuesto, ¿verdad?, no está de más, es un deber nuestro colaborar con la Convención Regional. ¿Por qué? Porque Dios nos ha unificado como iglesia. Una prueba es que aquí estamos apoyando a esta primera iglesia bautista, la cual pertenece a nuestra Convención Regional. Y creo que es un deber como iglesia, como pastor, corresponder y apoyar las actividades. Claro que no es lo mismo vivir en Guadalajara que vivir en El Salto, ¿verdad? Ahorita que veníamos lo comprobamos. Pero aún con todo, yo creo que debemos unirnos y trabajar juntos. No solo a la Convención Regional, también a la Convención Nacional, a la Alianza de Pastores, porque Dios nos ha unificado para que como iglesias cumplamos juntos la misión que Dios nos ha dejado. Hermanos, que el Señor bendiga a la primera iglesia bautista del Salto Jalisco. Amén. Que el Señor bendiga el ministerio de nuestro hermano Pastor Francisco Valdés, porque definitivamente que usted necesitará la bendición de Dios por sobre todo. Sigamos adelante con nuestro programa. Bien, hermanos, ahora pasamos al acto de la entrega de la Biblia y del certificado de reconocimiento para nuestro hermano Ramón Silva. Va a ser por parte de mi hermano Ismael López, pastor de la Iglesia Bautista Siloé de aquí del Salto Jalisco. Hermano Ramón Silva Valdés, gracias a Dios por su ordenación y gracias a Dios porque cuando alguien se ordena, ya tanto los pastores como las iglesias parece que estamos más tranquilos, ¿no? La razón es que la ordenación pues es sí un reconocimiento público, el llamamiento, sí una unidad entre todos,
pero también es un reconocimiento público de que está bien en doctrina. En estos tiempos en que estamos viviendo, hermanos, en donde hay tantos grupos sectarios, la persona puede estar bien en la iglesia con el pastor y puede ir abrazados de la mano y todo eso, pero estar mal en doctrina y no ser una iglesia sana o un grupo sano, como nosotros conocemos tantos grupos existentes. Por eso es un reconocimiento público que la persona está bien en doctrina y un chequeo lo más esmerado posible a la persona que se está ordenando es sumamente necesario. Lástima que no hubo tanto tiempo, ¿verdad?, para eso, pero debiéramos quizá en una ordenación apartar el suficiente tiempo para esto. Pero, hermano, gracias a Dios ya se acordó ordenar y todo eso, y se le está dando un certificado muy bonito de ordenación. El hermano lo va a indicar, lo va a poner, y cuídenlo, hermano, porque cuando yo me ordené también, como decía nuestro hermano Ramón Espinosa, nuestro hermano predicador, yo al salir, inmediatamente al salir del seminario, me ordené y me dieron un reconocimiento. Y con el tiempo, yo soy vengo de Acapulco, tanta agua, tantos ciclones, hasta se me enojó y se me echó a perder. Bueno, usted pídelo, hermano, pídelo, y aquí está el reconocimiento de la ordenación de nuestro hermano. No quiere decir que de aquí en adelante es pastor, él ya lo es, como decía nuestro hermano, en el momento en que fue llamado, pero sí se está reconociendo ahorita en este culto y bajo este acuerdo de la iglesia que el hermano es llamado por Dios, es pastor, y desde un momento lo vamos a comentar en nuestro hermano. Perdón, hice omisión en algo muy importante. Hermana Elizabeth, ¿sí? Juntamente con nuestro hermano, está nuestro hermano, ¿sí? En el momento en que oremos por el hermano, siéntanse incluidos toda la familia, ¿sí? Toda la familia estamos reconociendo, bien se decía en el sermón, no sé en dónde, es todo un equipo. Gracias. Bien, ahora procederemos el concilio a la imposición de manos y la oración de consagración. Vamos a pasar. Pedimos que la hermana Elizabeth también pase y los hijos también. La imposición de manos no confiere ninguna gracia, ninguna bendición, esta solamente el reconocimiento y llamamiento de nuestro hermano Ramón y del apoyo que tendrá de la familia. Y pedimos a toda la congregación que se ponga de pie. Tres videos. Poner de rodillas para que venga con su niña para que pueda con la niña. A los pastores alrededor de la familia. Y la iglesia uniéndose a la gratitud y a la oración que vamos a hacer en ese momento. Así que agradecidos con el Señor vamos a hacer esta oración. Y pido todos los ustedes sus hijos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias nuevamente por todas sus bendiciones. Muchas gracias por la vida eterna que nos has dado. Gracias por ese lugar que tenemos junto a ti en la eternidad, porque allá continuaremos nuestra adoración a ti. Gracias, Padre. Estamos contentos en este momento, Señor, por este tiempo que nos has dado y por la ordenación de mi hermano Ramón y por la consagración de toda su familia. Gracias, Padre, porque tú sigues llamando siervos, y gracias porque hay siervos que responden sí a tu llamado. Señor, queremos encomendarlo en tus benditas manos, porque, Señor, tú eres el que tienes planes para su familia, para él, para esta congregación. Eres tú el dueño de la mies, eres tú, Señor, que lleva a la iglesia y al pastor y a la familia por la visión que tú tienes para él. Señor, él te necesita. Y sabemos que tú has prometido estar con él, con su esposa y con sus hijos.
Es tu promesa, Señor, y sabemos que Él la va a buscar en los momentos difíciles, la va a buscar en los momentos problemáticos, pero también en los momentos de gratitud. Porque así como es difícil el ministerio, también hay muchos momentos verdaderamente maravillosos, los cuales, Señor, ponen gozo en nuestro corazón. Yo sé que mi hermano también lo va a vivir, lo van a vivir. Padre, lo encomendamos en tus manos, que tu Espíritu Santo le ilumine, le llene de la verdad y le guíe, Señor, en todo momento. Y que tu palabra sea la norma de fe y de conducta, siempre. Gracias por ello, Señor, y ponemos nuestras manos no con ligereza, sino reconociendo que tú le has llamado y Él está contigo. Bendícele, Señor, ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, y permanecemos todos aquí. Permitamos darle un abrazo a nuestro hermano, porque es un gran ver. El hermano también, hermano Isabel también. Bien, hermanos, para concluir este hermoso culto de agradecimiento a Dios, vamos a pedirle a nuestro hermano Ramón que él sea el que nos despide en una oración. Recuerden, hermanos, no se retiren. La iglesia quiere compartir con ustedes la bendición de los alimentos. ¿Quieren un lugar, por favor, junto a las mesas? Ya les comenté hace un momento cómo está la actividad. Las hermanas, por favor, si son tan amables, las hermanas de la Primera Iglesia Bautista del Salto, y para servir los alimentos y los jovencitos de la Primera Iglesia Bautista del Salto, ayudarnos a distribuir para la comunidad de nuestros hermanos. Oramos. Padre, gracias, bendito Dios, concedes momentos que marcan nuestra vida, como desde que me conociste, Señor, en tu eternidad, desde que me elegiste, bendito Dios, lo has hecho. Gracias por revelarte a nuestra vida a través de Jesucristo. Gracias, Padre, por en el Espíritu Santo irnos ministrando. Gracias porque en este momento especial se encuentran personas muy especiales, Señor, como es mi familia, mi esposa, mis dos hijas, mi madre, Señor, mis hermanos, mi pastor desde la niñez, mis hermanos pastores, Señor, que han sido en sus oraciones de gran apoyo, en sus consejos, la familia de mi esposa, cada uno de mis hermanos amados y queridos de esta iglesia y de la iglesia que vienen. Muchas gracias por su vida, Señor. Muchas gracias por entregar, darme la oportunidad de testificar acerca de la fe que tenemos en ti. Te suplico, bendito Dios, que como un instrumento a tu servicio me uses, Señor, conforme a tu voluntad. Padre Celestial, que tu escritura siempre esté en mi mente y en mi corazón, y que mi voz declare siempre, Señor, la enseñanza bíblica. Permite, bendito Dios, que nos despidamos compartiendo con alegría, bendito Señor, la bendición del alimento que nos has traído, en el nombre de Jesús. Si alguno de mis hermanos tiene que retirarse, bendito Dios, les suplicamos que tú les lleves, Señor, con bien, si lo hacen en este momento, si lo hacen más tarde, Señor, que tu protección esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, los depositamos en tus manos, eterno Salvador. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Recuerden, no se retiren, vamos a compartir la bendición del alimento. Gracias. ¿No lo guardo? Es que no... No sé qué.
al centro aquí, con la pantalla más quita. Ah, es táctil. Sí. Sí está. El puro medio. ¿Salió? Sí. Ahora con el hermano aquí. Ajá. ¿Ya? Sí, hermano. Gracias, hermano. ¿Salió o no salió? Sí, bueno, gracias. ¿No lo va a felicitar? Sí. Tomarle una foto, llevarte un video. A ver, bueno. Más bien, pastor. ¿Te tomo una? Me está tomando un video. ¿A qué quieres que haga? Mientras lo No va a felicitar. Sí. ¿Vas a sacar foto? No, es video. Ah, yo quiero que me saques una foto. Ah, pues órale. Y que felicite Gil a la hermana para... A ver, Gil, voltea. Voltea, Gil. Ok, gracias. Muy bien. Llama la pachona. Ándale. Claro que sí, ¿verdad? Venga, hermano. Salió medio cheque, espérenme, voy a tomar